bien especial, bien importante. Dice, cuando Cristo se nos revela, nos hace partícipes de su obra. Cuando Cristo, repite conmigo, cuando Cristo se revele a mi vida, Él me hace partícipe. Y por lo tanto nosotros también queremos estar activos. Mire, cuando alguien es así como apático, que simplemente viene y como que no quiere saber nada más, sino pues algunas cosas e irse, ¿sabe? Hay algo que falta. Y ese algo que falta es revelación de Dios a su vida. Es que Dios realmente hable a su corazón y que se disponga también para escucharlo, porque Dios permanentemente nos está hablando. Entonces, cuando Cristo se nos revela, nos hace partícipes de su obra. Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Dios es poderoso, es sublime. Nada lo detiene, nada lo limita a Él. Nada puede limitar a Dios, nada puede encerrarlo ni encasillarlo. ¿Sí? Nada lo puede encerrar en una estructura ni religiosa, ni requerimientos humanos. Absolutamente nada puede encerrar a Dios. Y Él siempre nos sorprende. Él siempre nos sorprende. ¿Podemos apagar esto? Él siempre nos sorprende. Y siempre Él está ayudándonos, hablándonos, ministrándonos en todo. Él no le pide permiso a nadie para desarrollar sus cosas, para ejecutar su voluntad, su soberanía. Él lo hace simplemente porque es Dios. A Dios no lo detiene ni el tiempo, ni el espacio, ni nada de lo que a nosotros sí nos frena, porque vivimos pendientes de las horas, vivimos pendientes del tiempo, y hay muchas cosas que nos limitan a nosotros. Ahora, Dios es soberano y sobrenatural, que es algo también demasiado importante que muchas veces se nos olvida. Pensamos que Dios solamente obra en ciertos aspectos y ciertas cosas que son lo normal, pero Dios también es un Dios sobrenatural, que esa es su característica más importante. Pero también nosotros debemos recordar que como hijos de Él tenemos esa capacidad sobrenatural. Por lo tanto, nosotros tenemos una parte natural, una parte física, pero también tenemos una parte espiritual muy importante. Por eso, las situaciones de la vida, las situaciones del mundo, las cosas que nos rodean, a nosotros no nos tienen por qué mover. ¿Por qué? Porque tenemos esa misma naturaleza de parte de Dios, que es esa naturaleza divina, es ese poder especial que nos ha dado a nosotros para estar conectados con Él, para recibir información de Él y para ejecutarla aquí en la tierra. Recordemos que hemos sido engendrados por Dios. ¿Cuántos han sido engendrados de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Mire, hay muchos partos que son partos traumáticos. No sé si usted ha dado cuenta que el niño nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello, que hay muchas cosas que se dan al momento de nacer físicamente. Pero quiero decirle que cuando Dios los engendra, Él no los engendra a través de un parto traumático, sino que todo lo hace y lo prepara de una manera muy especial. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural y un Dios maravilloso. Por eso esas leyes espirituales y leyes sobrenaturales que a nosotros nos atañen por sobre todas las cosas, debemos también tenerlas presentes y debemos dimensionar lo que Dios ha querido hacer con nosotros, lo que ha hecho y lo que quiere hacer. Lo que pasa es que como hijos de Dios, como iglesia, muchas veces perdemos de vista y perdemos el norte de lo que Dios ha querido siempre enseñarnos, y por eso perdemos esa capacidad de aprender, y esa sensibilidad ante Él muchas veces se va como deteriorando, y poco a poco tendemos a ser como cualquier persona natural. Ahora, nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Que hemos nacido por medio del Espíritu, ¿sí? Los que creemos en Cristo Jesús y que hemos sido engendrados por Dios, tenemos una nueva naturaleza, nos enseña la palabra, y es una naturaleza divina. Y esa nueva naturaleza es la que debe guiar, la que debe direccionarnos, la que debe enseñarnos, la que debe ministrarnos y la que debe cada día crecer más en nosotros. Por eso, cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra, cada vez que tenemos esos tiempos de intimidad, Dios añade algo nuevo,
a esa naturaleza especial, espiritual, esa nueva naturaleza. Ahora, las cosas y las situaciones de la vida tienen la tendencia a manipularnos, a dominarnos, pero Dios nos ha dado una capacidad realmente poderosa. En Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios está aquí con nosotros? Diga: Dios está aquí en mí. A ver, aplauda al Señor, si le va a aplaudir. Dios está dentro de nosotros, pero también está aquí en ese lugar, porque Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnipresente, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ahora, dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que Él nos ha delegado una capacidad, nos ha delegado una autoridad tal que si nos reunimos y nos congregamos en torno a Él y clamamos y pedimos por un asunto que está de acuerdo a su voluntad, Él se compromete a hacerlo. Amén. O sea, así es de tremendo. Prácticamente aquí en la tierra movemos cosas del cielo, y eso es algo maravilloso. Hace 8 días compartíamos acerca de que Dios le dio la capacidad a Adán de administrar, de gobernar en la tierra, pero a nosotros como iglesia, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, y este pasaje así lo corrobora. Ahora, mire, Dios no interviene en el planeta Tierra a menos que sus hijos estén de acuerdo. Prácticamente Él nos ha delegado la administración general, la mayordomía total y general de la tierra. Él nos la ha entregado. Él la entregó a Adán. Adán, usted sabe que él pecó, fue expulsado del jardín, pero ahora Dios se la ha asignado a la iglesia, a todos nosotros. Diga: me ha asignado a mí la capacidad para administrar, para gobernar, para señorear en las cosas aquí en la tierra. Por eso Dios nos está formando como iglesia para entender ese privilegio que Él nos ha delegado. Ahora, Él nos ha colocado como administradores, ya lo dijimos. Estamos hablando también del poder de Dios que está disponible, ¿sí?, para toda la iglesia, para todos nosotros, pero que solamente se desata y se pone en movimiento, se activa cuando nosotros estamos ahí de acuerdo con Él. Es decir, todos nosotros somos los que gestionamos cualquier situación, cualquier asunto que se mueva aquí en esta tierra. Por eso, todo lo que acontece, y el apóstol muchas veces nos ha enseñado acerca de esto, de una u otra forma, es responsabilidad nuestra, lo que acontezca aquí en esta tierra. Si sigue creciendo la violencia, es responsabilidad de la iglesia. Si sigue creciendo los homicidios, la maldad, todo lo que sea, es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque Él no la ha delegado, y Él nos lo está mostrando una vez más de una manera clara. Mire, Dios no nos ha puesto límites frente a muchas de estas situaciones. Dice: todo lo que ustedes pidan, todo lo que ustedes clamen, si todo lo que aten en el cielo es atado en la tierra, todo lo que desaten en el cielo es desatado en la tierra. O sea, Él no nos da un límite. Pero hay algo bien importante, que aun cuando Dios no nos coloca límites para muchas cosas, Él sí nos ha colocado unos parámetros. Él nos ha colocado unas guardas de seguridad. Él nos ha colocado allí como unas fronteras en las cuales nosotros también tenemos que aprender a desenvolvernos, ¿sí? Ahora, dice este pasaje: si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Mire, la palabra acuerdo, dice que la palabra acuerdo en el griego es la misma palabra para sinfonía. Es decir, que si dos se ponen de acuerdo para interpretar la misma oración, como cuando usted ve una banda sinfónica, una orquesta filarmónica, y todos tocan y se escucha perfecto. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma
melodía, la misma armonía. Todos, aunque interpretan instrumentos diferentes, saben muy bien hacia qué le están apuntando, y por eso suena muy bien esa canción. Por eso tiene que sonar como una sinfonía las oraciones, el clamor, las peticiones que se hagan ante Dios. Ahora, cuando dos personas están vibrando, ¿sí?, en el mismo espíritu delante de Dios, ese sonido es agradable a Él, esa oración es agradable a Él, y Él se dispone a responder. Por eso dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, es decir, interpretan, saben interpretar lo que yo quiero, saben interpretar la voluntad mía, y entiende lo que está aconteciendo en la iglesia y me pidan, o en la tierra, y me piden a mí, dice el Señor, y se unen en una sola sinfonía, yo les voy a escuchar. Ahora, entonces estamos diciendo que es cierto que Dios es el Dios de lo ilimitado, de la abundancia, de lo que fructifica, de lo que crece, de lo que se expande. Dios es un Dios de multiplicación, pero para cuidar el corazón del hombre, Dios ha dejado ciertos parámetros, Dios ha dejado ciertos límites, podemos decir así. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros no nos salgamos de allí. Por eso es que la palabra dice que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay un solo camino. Pero Él ha dejado esas barreras de protección para que nosotros podamos estar también guardados en nuestro corazón. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Sí? Hagamos al hombre y señoré. O sea, esa fue la instrucción dada por Dios al hombre. Debe señorear. Ahora, en otras versiones habla no solamente de señorear, sino de dominar. Y hay otra versión que dice que debe tener dominio sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, sobre todas las circunstancias. Pero hay algo bien importante que hay que entender con respecto a la palabra dominio. La palabra dominio no quiere decir manipular ni controlar, ¿sí? La palabra dominio tiene que ver con expresar todo lo que Dios ha colocado en nosotros, los talentos, la revelación, la sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros gobernar. La palabra dominio tiene más que ver con gobierno, con accionar, con administrar, más que con manipular y controlar, porque muchas veces se entiende esa palabra dominio por control. Ahora, el apóstol Pablo, ¿sí?, nos lo muestra a lo largo de todas las cartas que él escribió, que tenía muy claro eso. Mire, el espíritu es el que debe dominar, debe direccionar, debe administrar. El alma es la que debe ejecutar, y el cuerpo es el que tiene que obedecer. Amén. El cuerpo es el que debe obedecer. Por eso en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas. Es decir, Dios no nos ha puesto límite. Dios no nos puso límite. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Es decir, que aun cuando Dios nos ha dado libertad de hacer muchas cosas, hay unos parámetros, ciertos parámetros que nosotros debemos entender, y esos parámetros están en la palabra, y esos parámetros se ajustan a todas las situaciones y a todas las condiciones de nuestra vida. Por eso es que cuando hay desajustes en cualquier área nuestra, es porque hemos rebasado esas fronteras, hemos rebasado esos parámetros y no hemos salido de lo que Dios también ha estructurado para nosotros. La orden en Génesis fue tener dominio sobre todo lo creado, pero para poder ejercer ese dominio, ese señorío, debemos estar sujetos a esos parámetros que Dios estableció. Y esos parámetros se llaman los estatutos del reino, y se llaman los principios que están en la palabra de Dios. Por eso es que Él nos enseña permanentemente acerca de esto. ¿Para qué? Para que las cosas nos funcionen mejor. Amén. ¿Cuánto quiere que todo le salga bien? Todos queremos que las cosas nos salgan bien en todo, pero resulta que si nosotros no seguimos esos parámetros y esa dirección, pues las cosas se complican. Ahora, por eso debemos entender nuestras fronteras.
Debemos entender esos pequeños límites que Dios coloca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respetarlos. Esos límites son fronteras también aún en nuestro propio corazón. Porque nosotros, Dios nos ha dado la capacidad. ¿Para qué? Para dejar entrar lo que queramos, pero también para poder sacar lo que también nuestro corazón decida que debe salir. Hay cosas y hay situaciones que entran a nosotros y que muchas veces por descuidados no le colocamos freno a eso. Pero hay otras situaciones que realmente sí tienen que salir y no las queremos sacar. ¿Por qué? Porque están allí guardadas. Hay cosas que deben morir en nosotros y sí tienen que ser desterradas. Hay cosas que debemos aprender y que debemos dejar entrar a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. Pero muchas veces cerramos esa puerta allí. Y estas barreras de protección incluyen la familia, el trabajo, la salud, las finanzas, etc. Entonces, cuando todos nosotros como iglesia nos levantemos a entender, a recibir esa revelación, a entender esos principios que están ahí, pero a profundizar mucho más en ello, como hemos venido haciendo y como pues nuestro apóstol nos ha venido enseñando, ¿sí? La palabra de Dios a través de nuestro apóstol. Vamos a escuchar mucho más audiblemente lo que Dios quiere y vamos a ejecutar mucho más o de una manera mucho más efectiva la obra de Él. Mire, Dios va a escuchar esa voz que habla desde la tierra, que es la voz de la iglesia conforme a los propósitos de Él. Y es ahí cuando Dios va a actuar, cuando vamos a ver esa mano sobrenatural del Señor. Es ahí cuando vamos a ver esa respuesta poderosa que hemos estado esperando. Pero Él espera que nosotros nos levantemos a clamar, a orar. ¿Sí? Algo bien especial el viernes. Usted sabe que el viernes quiso levantarse y amotinarse la gente aquí en esta ciudad. Y yo creo que pues la iglesia en general se levantó a orar. No sé cuántos estuvieron orando por todo eso. Aquí estuvimos orando el viernes y yo lo miraba como un ejemplo para todo esto. ¿Por qué? Porque cada vez se van a presentar cosas más grandes que requieren una oración a nivel macro, a nivel corporativo, a nivel del cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos unirnos a orar. Dios permite ciertas situaciones para que ya dejemos de estar orando individualmente por cosas, sino que nos unamos, y es ahí donde vamos a ver realizado estos principios. Ahora, Dios siempre quiere que nos podamos unir a clamar con base en sus propósitos y en su voluntad. Mire, porque la tierra, todo lo que se mueve en la tierra, todas las situaciones que se mueven aquí en la tierra, no han sido dadas para el capricho ni de los políticos, ni de los manifestantes, ni de los que protestan, ni todas estas cosas, sino que ha sido dada para ejecutar los propósitos y los designios de Dios. Amén. Y nosotros como iglesia somos los que debemos velar para que eso se cumpla. Por eso se ha venido hablando durante todo ese tiempo que Él nos ha dado esa capacidad de gobernar, de señorear, de administrar, de mirar, de velar, de estar atentos. Por eso Dios desea que nosotros podamos clamar a Dios para que esos propósitos y esos designios perfectos se ejecuten. Pero cada uno de nosotros tenemos una tarea muy importante. Y hay algo también que hay que entender. Aunque el reino es amplio, aunque la tierra que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán era amplia y el pueblo de Israel entraba allí a conquistarla, no toda era para todo el mundo, estaba distribuida. A cada uno Dios le asignó una porción específica. Quiero decirle que Dios también nos ha asignado a nosotros dentro del reino misiones específicas que debemos desarrollar y debemos ejecutar. Y la misión nuestra es entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Ahora, Dios no nos va a dar el dominio, el señorío sobre una ciudad, a menos que haya un dominio y un señorío en forma personal y en forma familiar. Por eso hay que seguir trabajando fuertemente a nivel personal y a nivel de los hogares, porque son principios que están ahí en la palabra. Si alguien no puede gobernar su propia vida, no va a poder gobernar en la iglesia. Amén. Si alguien no puede gobernar dentro de su casa, no va a poder gobernar en la ciudad. Y se anhela alcanzar ciudades, naciones, y eso está muy bien. Pero dice, no,
tenemos que ir de lo pequeño a lo grande. Por eso el que es fiel en lo poco, Dios lo colocará ¿en qué? ¿En dónde? En lo mucho. Ahora, por eso es demasiado importante entender que en la palabra de Dios, siempre que el hombre traspasó esas barreras, traspasó esas fronteras, tuvo problemas. Los principios en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras, no deben ser violentados. Cuando se violentan, cuando se traspasan, se cometen grandes errores, hay grandes pérdidas y hay graves problemas. Y eso es lo que Dios permanentemente nos está diciendo y nos está hablando. Y los resultados son resultados realmente desastrosos. Mire, nunca ha sido ni será el designio de Dios ver al hombre mal, ni que viva en problemas, ni que viva en pobreza, en miseria, y que viva en las situaciones que estamos viendo actualmente en Colombia y en el mundo entero. Eso no es designio de Dios. Dios desea otras cosas para nosotros, pero el hombre siempre tiende a hacer su propia voluntad. Por eso estamos diciendo que Dios desea que nosotros podamos entender esos parámetros. Por el contrario, cuando revisamos detenidamente ese diseño de Dios para nosotros, para la familia, para la iglesia, para la ciudad, para la nación, para las diferentes situaciones, nos vamos a dar cuenta que Dios todo lo estableció con unos principios de prosperidad integral, de abundancia, de fructificación, de bienestar para el hombre. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que Dios desea, porque los planes que tengo para vosotros son planes de paz, amén, a fin de darles el futuro que esperan. Esa es voluntad de Dios para nosotros. Ahora, el hombre fue diseñado y fue colocado en un ámbito, en un estado de plena bendición, y ustedes ya lo saben, ya hace 8 días hablamos de eso. Adán fue colocado en el mejor lugar, con las mejores condiciones, con el mejor ambiente, con todo lo mejor. Dios lo colocó allí. Es por eso que la primera palabra que sale del Señor, ¿cuál es? Es de bendición para el hombre. Los bendijo y Dios los bendijo. Amén. Cuando creó Adán, creó Eva, dice, y Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen, expándanse, crezcan. Pero hay algo bien importante que debemos entender también, que esa plenitud de bendición, esa plenitud de expansión y de fructificación se llama Cristo. O sea, inmerso en lo que Dios les dijo, había algo muy importante. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes y van a poder dar fruto. Amén. Que es lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar con ustedes. Y la clave es esa permanencia con Él. Por eso el tipo de sociedad, de cultura que Dios diseñó, ¿sí?, es una sociedad de abundancia plena, de plenitud en todas las cosas. Dios en esencia es abundancia. Dios es abundante en todo, en inteligencia, en sabiduría, en todas las cosas. Por eso Dios no determinó ni la pobreza, ni la miseria, ni la escasez para ninguno de nosotros, y menos para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Y a eso que queremos apuntarle en esta mañana. Mire, la pobreza y la miseria entró al mundo cuando Adán fue separado de ese ámbito de riqueza, cuando fue separado de ese ámbito de bendición y de abundancia. ¿Por qué fue separado? Por cuanto él tomó otras decisiones. Hace 8 días estamos retomando algo de lo que dijimos hace 8 días. ¿Sí? Vivir al margen del gobierno de Dios, al margen es por fuera de lo que Él estableció, al margen es alejado de lo que Él ha dicho. ¿Sí? Vivir al margen del gobierno de Dios es como prácticamente se lleva a la pobreza y a la miseria. No aceptar el diseño de Dios, no aceptar esos estatutos, esos parámetros de Dios, pues prácticamente significa engendrar esa miseria y esa pobreza. No creer en lo que Dios habla a través del evangelio del reino hace que se lleve hacia la pobreza, así tenga millones. Porque hace 8 días dijimos que pobre no es el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene ¿a quién? A Cristo. Si alguien no tiene a Cristo, realmente está en problemas. Mire, el pueblo de Israel no cuidó sus fronteras. Si usted lee por allá el libro de Deuteronomio,
Dios le habló y le dijo: cuando entren a la tierra, por ahí está en el capítulo 7 de Deuteronomio 7 y 8, dice: cuando entren a la tierra que yo les doy, ¿sí?, que yo les entrego a ustedes, no vas a emparentar con las naciones que están alrededor tuyo, sino que vas a enfrentarlos y vas a vencerlos. No vas a tomar a ellos, hijos de ellos, para que se casen con sus hijas, ni tus hijas entregarlos allá, ni tus hijos entregarlos a ellos. No, tú vas a guardar y vas a cuidar tus fronteras. Pero el pueblo de Dios no obedeció, el pueblo de Israel no obedeció. Y poco a poco comenzó a tomar la forma de esos pueblos, comenzó a tomar la forma de ellos y se encendió en idolatrías, en vanaglorias y un montón de situaciones. Igual acontece para nosotros. Mire, el pueblo de Israel vivió como esclavo más de 430 años allí en Egipto. Usted sabe todo lo que aconteció. Y un esclavo no recibe salario, sino recibe ¿qué? Recibe garrote y azotes. Fueron azotados más de 430 años. Los capataces egipcios azotaban a todos sus hijos y todas sus generaciones estaban siendo asesinados. Usted recuerda que antes de que naciera Moisés, ¿qué dio la orden Faraón? La orden era que muriera todos los niños varones murieran, fueran sacrificados. Dios quería sacar con urgencia al pueblo de allí. Quería sacarlo con urgencia de esa esclavitud a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios, cuando los redimió, cuando los sacó de ese lugar, también se ocupó de algo muy importante: que ellos no salieran con pobreza ni con miseria. Y ustedes saben todo lo que aconteció. Éxodo capítulo 3 versículo 21-22 dice: y yo daré a este pueblo, lea conmigo, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Mire, Dios es un padre que piensa en todo. ¿Cuántos lo creen? Dios no lo manda a usted con las manos vacías a ningún lugar. Dígale: Señor, gracias, porque tú no me mandas con las manos vacías, porque nos da todo. Él está pendiente de cada cosa. Él está muy atento a esto. Dice: no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Diga conmigo: y despojaréis a Egipto. Mire, es muy importante entender algo: que la redención, el entrar al reino, la salvación, la bendición de ser hechos hijos de Dios, incluye también la prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Lo vemos aquí. Él los sacaba de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. Dijo: no, yo no los voy a sacar a ustedes así con una mano adelante y otra atrás. Yo los voy a sacar a ustedes con abundancia, con riquezas. Amén. Y ese plan de Dios, y eso está, aún desde el Antiguo Testamento lo vemos ahí. Ahora, Egipto tuvo que pagarle prácticamente a todo el pueblo de Israel todos los años que ellos trabajaron, entre comillas, gratis. 430 años de esclavitud, todas las riquezas de Egipto, todo lo que ellos tenían. Mire, durante siglos, ustedes saben que durante siglos el imperio egipcio dominó el mundo entero, y reino que ellos conquistaban, riquezas que se llevaban, todo lo que ellos conquistaban. Es decir, Egipto en ese momento tenía almacenadas prácticamente todas las riquezas existentes en la tierra, y esas riquezas fueron entregadas al pueblo de Israel. Amén. Cuando fueron sacados de allí, esa fue la promesa. El Salmo 107 versículo 20 lo confirma también. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el desierto, usted sabe que en el desierto no habían tiendas, ni centros comerciales, ni agencias de viajes, no había nada de esto. Pero ¿por qué Dios insistió tanto en que quería sacarlos a ellos con riquezas? ¿Por qué Dios insistió tanto que quería sacarlos a ellos no con las manos vacías, sino llenos de abundancia en oro, plata, vestidos y todas las cosas? Egipto era el imperio más grande, ya lo dijimos, y durante mucho tiempo ellos almacenaron todas esas riquezas. Y la palabra de Dios dice que despojaron a Egipto. Ellos la despojaron. Proverbios 13:22 dice: la riqueza del pecador
está guardada ¿para quién? Dígalo conmigo. La riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Para el justo. Y eso es un principio que está ahí. Es un principio que está en la palabra. Dice que las riquezas de los pecadores están guardadas para los justos. Ese mismo principio, quiero decirle que funcionó aún en los tiempos de la construcción del templo de Salomón. El rey David conquistó muchos pueblos, y también en esas conquistas él se llevaba el botín y almacenó muchísimo oro, muchísimas riquezas, muchísima plata. Durante 40 años el rey David tuvo victoria tras victoria, y muchas riquezas fueron tomadas y fue almacenado allí en el reino. Él tomó el botín de todos esos pueblos. Entonces vemos algo bien importante, que desde el Antiguo Testamento, desde el Viejo Pacto, Dios ya habla de que su pueblo no debe ser un pueblo que esté en escasez, no debe ser un pueblo que camine en la miseria y en problemas financieros, sino que tiene que ser un pueblo que camine en libertad financiera y en libertad económica. ¿Cuántos lo creen? Ese es propósito y esa es voluntad de Dios para nosotros. Las riquezas del mundo fluyeron hacia las manos del pueblo de Dios, fluyeron y llegaron con un objetivo, con un propósito bien grande. Mire, en el Antiguo Testamento, y ahí sí vamos a entender algo bien importante, por qué Dios quería que el pueblo saliera con riquezas. ¿Sabe por qué? Porque Dios más adelante lo llevó a que esas riquezas las invirtieran también construyendo ¿qué? El tabernáculo. Amén. Usted se pone a mirar todo lo que llevaba el tabernáculo. Llevaba oro, plata, las mejores maderas, todos los linos más finos y todo esto, toda la construcción del tabernáculo, porque Dios quería morar en ese lugar, Dios quería habitar allí y quería que fuera ser bendición para todo el pueblo. Más adelante, en los tiempos de David y Salomón, porque usted sabe que David no construyó un templo para Dios, Dios no le permitió, pero Salomón sí. Pero ¿qué tomó Salomón? Lo que había almacenado su padre David, y con ese oro, con esa plata y con todas las riquezas construyó un templo para Dios, porque Dios se quería glorificar allí. Quiero decirle que ya en el Nuevo Testamento, esa gloria que estuvo en el tabernáculo, esa gloria que estuvo en el templo de Salomón, esa gloria estuvo en Jesús. Amén. Esa gloria se manifestó corporalmente allí en Jesús. Ya no existía el tabernáculo, ya no existía el templo. El templo era centro de ¿qué? De una religión vacía y muerta. Ahora esa gloria Dios la había colocado en alguien muy especial y muy importante para nosotros, Jesús. Amén. Cristo manifestado en Jesús, la gloria de Dios manifestada a través de Jesús. Ahora, pero hay algo bien tremendo, y eso se aproxima en este tiempo: la tradición religiosa que nos ha enseñado acerca de Jesús. Sí, que Él nació en un pesebre y que nació pobre, pobre, pobre. Ahí los villancicos dicen que no tenía ni para una camisita, ni para un pañal. Y eso es mentira. Amén. Eso es mentira. Aunque Él nació en un pesebre, Él no nació sin nada. Vamos a mirarlo en la palabra. Mire, y a pesar, quiero decirle algo, a pesar de que usted haya creído eso, hasta hoy, a partir de este momento, se tiene que exterminar del corazón nuestro. Amén. Se tiene que ir del corazón nuestro. Mire, durante toda su vida, Jesús vivió y ministró en el nivel de la abundancia de las cosas. Jesús no era que andara o anduviera por ahí a pie y esto y sin zapatos y sí, o sea, con harapos y estas cosas. Jesús vivió y ministró en el nivel de la sobreabundancia de Dios. Apenas nació Jesús, ustedes saben que apenas nació Jesús, llegaron desde el oriente unos reyes, dice, para saludar al rey. Amén. Unos reyes venidos de oriente. A nosotros nos ha metido el cuento que eran tres, que eran Melchor, Gaspar, Baltasar. Como dice el apóstol, malhechor, para saltar y para gastar o malgastar. Entonces dice que vinieron, y es casi seguro que ellos venían de diferentes lugares
con una comisión bien grande: presentar las mejores riquezas, lo mejor colocado a los pies de ese rey. Amén. O sea, ese niño al baby shower, como dice por ahí, no le llevaron así que una cucharita y una cuestión de por ahí que un tetero. No, dice que en Mateo capítulo 2 versículo 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego dice: lo adoraron, y abriendo sus tesoros. ¿Qué abrieron? Tesoros. Ellos traían, eran unos tesoros. Le ofrecieron presentes en oro, incienso y mirra. Ellos no es que le llevaran una cadenita de oro por ahí, de oro golfi, una cucharadita de incienso y 2 gramitos de mirra. No, ellos le llevaban tesoros. Venían en los camellos desde muy lejos, cargados en oro y en riquezas. Por eso es que el Espíritu Santo dice aquí a través de ese pasaje que ellos le trajeron sus ¿qué? Sus tesoros. Diga, sus tesoros. Mire, estos hombres no iban a venir desde tan lejos para traerle cualquier cosa. Dice que se postraron y le adoraron. ¿Sabe quién los envió? Los envió Dios. Porque las riquezas del mundo, las riquezas de los pecadores, están reservadas ¿para quién? Para los justos. Y a su propio hijo, quiere decirle que a su propio hijo Dios no lo iba a dejar sin nada. A su propio hijo. Por eso ellos no venían, mire, ellos no venían con un regalito de Nochebuena, como aparecen algunos por ahí, para un niño indigente, pobre y miserable. Ellos trajeron tesoros y trajeron riquezas. Amén. Pero era mucho oro, mucho, porque el incienso, la mirra, era algo demasiado costoso en ese tiempo. Era muy costoso. Ahora, ellos traían todo ese tipo de especias aromáticas, oro, para adornar el nuevo templo en el cual Dios iba a manifestar su gloria. Y ese templo era Jesús. Amén. Ya no era el tabernáculo, ya no era el templo construido allí por Salomón. Ahora era un nuevo templo, y ese templo se llamaba Jesús de Nazaret. Por eso las riquezas del mundo las trajeron. ¿Para qué? Para adornar el nuevo templo en el cual Dios iba a manifestar su gloria. Y todo esto ya había sido profetizado desde hacía muchísimo tiempo, por lo menos 2000 años atrás. Salmo 72 versículo 10 al 11 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Es decir, que venían muchísimos, que venían muchos ofreciendo. Usted se imagina una caravana gigantesca trayendo riqueza para colocarlas allí a los pies del rey. Eso solamente lo pudo mover ¿quién? Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él coloca el querer como el hacer, y Él movió absolutamente todo. Dice: todos los reyes se postrarán delante de Él, y todas las naciones le servirán. Esa es una promesa acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. Mire, como hemos visto, todo esto se cumplió durante la infancia de Jesús. Más adelante, el versículo 15 asegura que el niño fue honrado de esa manera. Salmo 72, 15 dice: vivirá, lea conmigo, vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Y esto se está cumpliendo actualmente. Todos los días, en todas partes, se honra, se ora, se da gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice que todo el oro de Sabá fue presentado, fue colocado ante él. Si usted sigue leyendo por ahí en Lucas capítulo 8, dice que habían muchas mujeres que también servían a Jesús con sus bienes. ¿Por qué? Porque todo ese oro, toda esa plata, todas esas riquezas fueron guardadas, y con todo ese oro y esa plata, con eso comenzó Jesús a desarrollar su ministerio. Él tenía entonces suficiente capacidad financiera para dar a los pobres, aún para sacar dinero de la boca de un pez. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Donde le digo a Pedro: vaya y pesque y saque ese pescado y abra la boca, y adentro va a encontrar
una moneda y con ese pague el impuesto, pague el suyo y pague el mío. Amén. O sea, tenía todo y tiene todo. Esa no es la imagen de un Cristo pobre y necesitado. Esa es la imagen de un rey. Amén. Esa es la imagen del rey, porque Él es el Rey de Reyes. Ahora, es la imagen del Hijo de Dios haciendo la obra que el Padre le encomendó hacer y que dispone de todos los recursos ilimitados del cielo y de la tierra para llevarlos a cabo. Amén. Durante 33 años y medio, el Hijo de Dios colocó su tabernáculo, colocó su templo entre nosotros. Así como durante la construcción del tabernáculo y durante la construcción del templo hubo suficientes recursos. Usted se da cuenta en Éxodo, donde Moisés prácticamente dijo: paren de traer ofrendas y todo eso, porque ya hay demasiado oro, ya hay mucho para construir el tabernáculo. Usted se da cuenta que para construir el templo de Salomón hubo en abundancia. ¿Para qué? Para edificar ese templo para Dios. También en el ministerio de Jesús, en toda la obra que Él realizó, hubo suficiente para que Él pudiera desarrollar todo su trabajo en 3 años y medio. Antes de regresar al cielo, antes de ascender al cielo, Él mandó una instrucción muy importante, y Él habló de una construcción también. Y Él habló de construir, porque el tabernáculo fue construido, el templo fue edificado, fue construido. Aún en Él estaba la presencia de Dios, edificado ahí en la presencia de Dios. Pero Él también habló de una construcción más adelante. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Es decir, ¿de quién está hablando? Diga, está hablando de mí. ¿Cuántos son iglesia de Dios? Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él también habló de construir y de edificar, de construir, de levantar, de establecer. Ahora, en la actualidad, todos nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Somos la habitación del Espíritu Santo en esta iglesia, en esta tierra. Amén. Somos templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero hoy hay algo muy importante que hay que entender. Hoy se necesitan mucho más recursos que para construir el tabernáculo, que para construir allá el templo de Salomón. Se requieren mucho más recursos para continuar edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Se requieren más finanzas, se requiere mucho más dinero, se requiere mucha más fe, se requiere mucha más determinación de parte nuestra para que eso se haga realidad. La obra que se nos ha encomendado es nada menos que ir a todas las naciones, a todos los lugares, a predicar el evangelio del reino, a continuar edificando y construyendo vidas en todos los lugares y en todas las naciones de esta tierra. Amén. Esa es una labor grande que requiere mucha inversión. Es por eso que cuando se habla de dar, de sembrar, entonces muchos recuerdan al niño Dios. Dice: pero es que el niño Dios estaba todo peladito y no tenía nada. Y quiero decirle que eso ya se acabó y se desterró de nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora, por eso cuando se habla de dar, de sembrar, esos principios parece que como que no cuajaron, no han cuajado mucho en nuestro corazón. Y hay veces como que nos molesta eso. Cuando se habla de sembrar, de dar primicias, de ofrendar, aún de diezmar, muchas veces no entendemos y nos ponemos mal. Mire, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la parte del diezmo. Porque entendemos las primicias, entendemos las ofrendas, entendemos lo que es dar, lo que es sembrar. Pero también debemos entender algo que es la generosidad, que eso es mucho más amplio. Pero vamos a hacer como una pequeña claridad con respecto a lo que es el diezmo. Mire, en Génesis capítulo 14 es la primera vez en la palabra de Dios donde aparece la palabra diezmo. Génesis 14, 14 al 20. Vamos a mirar allí qué aconteció.
Venga, les narro rápidamente qué ha pasado. Ustedes saben que Lot era el sobrino de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Y este Lot era medio cristino, medio crispucho. Y se metía en unos problemas tenaces por ahí. Y dentro de esos problemas, a él se lo llevaron preso, lo secuestraron. Lo secuestraron como 5 reyes, lo secuestraron y se lo llevaron. Y a Abraham, el tío, le tocó organizar todo un plan de rescate. Y eso que Abraham no veía películas de Rambo ni nada de estas cosas, pero él organizó todo un plan y una estrategia de rescate, de rescatar al sobrino. Dice acá en el versículo 14: oyó Abraham, lea conmigo, oyó Abraham que su pariente era un prisionero de guerra, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea, él contrató 318 mercenarios. Amén. No eran los nacidos en casa, pero él los armó bien y los equipó y les dio una excelente estrategia. Dice, oyó Abraham, 14, estamos en el 14, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa. ¿Cuántos son nacidos en casa? ¿Sabe por qué todos somos nacidos en casa? Porque nacimos en el reino. Amén. Y si usted nació aquí en este lugar, con mayor veras. Ahora, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Los persiguió. Sigamos. Y cayó sobre ellos con aviones, tanques de guerra, lo que había en ese tiempo. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y le fue siguiendo hasta Aba, al norte de Damasco, hasta Oba. Versículo 16: y recobró todos los bienes. Mire lo que hizo Abraham con 318. Y recobró todos los bienes, y también a Lot. O sea, como que primero los bienes, y bueno, oiga, está por ahí el sobrinito, también llevémoslo. Sí, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, él fue por todo. Él no iba solamente a rescatar a Lot, sino dijo, yo les voy a quitar todo lo que tengan también, y me lo traigo. Amén. Tremendo ese Abraham. Versículo 17: y cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí aparece alguien, Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Es decir, que ya en ese momento, ese principio financiero, ese principio tremendo, ese fundamento tremendo financiero del reino, estaba ya presente, y Abraham lo conocía. Alguien tuvo que enseñarle en sus generaciones. De alguien aprendió Abraham eso. Dice que le dio de una vez los diezmos de todo. Ese Melquisedec es sacerdote. Dice que ofreció pan y vino y lo bendijo. Ahora, el que aparece aquí es un sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec es alguien que aparece y desaparece en la palabra. Ese Melquisedec tiene todas las características de ser Jesucristo. Dice, Abraham viene de ¿dónde? De una batalla, de recoger un botín muy grande. Todo lo que esos reyes tenían les quitó y le arrebató también al sobrino. Este sacerdote le da pan y le da vino. Cuando a Abraham nadie le dijo absolutamente nada, sacó sus diezmos y los entregó, se los dio a él. Para Abraham, diezmar era algo muy normal, lo vemos ahí. Este hombre vivía de una forma muy sencilla, pero profundamente involucrado con las cosas de Dios, aun cuando estaba rodeado de cosas tremendas, porque él era de Ur de los Caldeos. Abraham no era judío, Abraham era gentil, venía de un pueblo gentil, venía de un pueblo pagano, pero era un hombre sensible a la voz de Dios. Pero después de todo, Abraham era dueño de miles de cabezas de ganado y tenía suficientes siervos
como para formar allí esa milicia para ir a rescatar a Lot. Ahora, Abraham era rico, era próspero, ¿sí? Y tenía suficientes cosas para mantenerse ocupado y descuidar las cosas de Dios. Pero Abraham nunca lo hizo así. Abraham en su corazón siempre tenía presente a Dios. A pesar de que tenía cientos de siervos, tenía cientos de ovejas, de animales, porque Abraham era riquísimo, dice la palabra, en ganado, en ovejas y en muchas cosas más. Sin embargo, Abraham no permitió que nada en su vida lo distrajera. Y sabe, él no se puso a mirar que eran no sé cuántos millones en ese botín, sino que dijo, el diezmo voy a apartar. Y apartó el diezmo de todo. ¿Y sabe qué hizo eso? Que Abraham fuese mucho más bendecido. Ahora, sigamos mirando. Hay algo bien especial. Después de Abraham, ¿quién viene? ¿Quién fue su hijo? El hijo de Abraham. Abraham, Isaac. ¿Quién vino después? Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos descendieron prácticamente todas las tribus de Israel. Y uno de esos hijos fue José. Usted conoce la historia de José, que fue llevado allá, fue hecho prisionero, fue llevado donde Potifar, luego fue llevado a la cárcel. Todas las cosas que le pasaron hasta que Dios lo colocó en una posición bien especial de honra. Cuando él fue colocado allí al lado de Faraón, después de que él interpretó los sueños y todas estas cosas que usted ya conoce, ¿qué sucedió? Vino la hambruna grande y todo esto. Sus hermanos vinieron desde muy lejos por trigo. Pasó todo lo que ustedes conocen en la palabra, hasta que toda la familia, después cuando él se dio a conocer, toda la familia de José se vino a vivir a Egipto. Y ellos se vinieron a vivir a las tierras de Gosén, que eran las mejores tierras, las que estaban regadas por el Nilo, las tierras más fértiles. ¿Qué pasó? Dice la palabra que después murió José, y murieron los faraones, y murió toda la gente que lo conoció a él, y se levantó otra gente allí en Egipto. Y ya el pueblo de Israel, el pueblo estaba allí metido dentro de Egipto. Y fue ahí cuando quedaron prisioneros. ¿Por qué? Porque su corazón se dejó cautivar, y ellos quebraron esas fronteras que hemos venido hablando. Ellos se emparentaron con ellos, tomaron las costumbres de los egipcios, y fue ahí donde quedaron prisioneros 430 años. Pero estamos hablando de algo muy importante, que esta parte del diezmo viene desde mucho antes de que se creara el Estado de Israel, o se creara Israel, perdón. Mucho antes de que naciera Jacob, porque usted sabe que Dios le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, ya no te vas a llamar más engañador, usurpador. A partir de ahora te vas a llamar Israel. Amén. Ahora, después de toda esa historia, fue cuando se levantó Moisés. Y a Moisés fue que Dios lo llevó allí al monte Sinaí, y allí le entregó las leyes. Le entregó todo lo que conocemos como la ley mosaica, allí en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y todo. ¿Qué pasó entonces con el diezmo? ¿Qué sucedió entonces con el diezmo? Cuando el diezmo queda enmarcado allí dentro de la ley, se convierte ya en una obligación, se convierte ya en algo coercitivo, que tenía que estar enmarcado allí por esa ley. Por eso aparece después en Malaquías capítulo 3, donde dice, malditos sois con maldición, porque toda la nación entera me habéis robado. ¿En qué le te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ahí el diezmo, que era algo libre, que era algo espontáneo, algo que salía y que brotaba del corazón generoso, quedó enmarcado dentro de la ley. Y ese diezmo sí engendraba y llevaba maldición. Sigamos mirando. ¿Qué sucedió después? Cuando viene el Señor, cuando nació Jesús, ustedes saben que toda la ley, esa ley fue abolida, y Él trajo algo nuevo, que es la gracia. Amén. Él instauró algo nuevo, el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto que viene a través de la gracia. Ahora, cuando vino Jesús, todo eso fue consumado allí en la cruz, y hubo un cambio, hubo una transformación.
y llega la gracia a imperar y a gobernar en las vidas nuestras. Es decir, Jesús vino a recuperar lo que había antes de que se perdiera por causa del pueblo de Israel que quedó prisionero y esclavo allí en Egipto. Y todo ese problema de la ley que fue aplicada específicamente a los judíos, vemos que prácticamente fue abolida ya por Jesús. Y ya dijo, ahora a partir de ese momento consumado es, y hay un nuevo pacto. Y ese pacto ha sido establecido por mí, y ese pacto lleva en sí la gracia. Pero también, cuando llegó ese momento, no solamente hubo un cambio de ley, ya no era la ley obligatoria, sino la ley escrita en el corazón, dice la palabra, que es la que gobierna ahora en nosotros. Amén. Que es la ley del Espíritu de vida, dice la palabra, que está inmersa en nuestro corazón. Hubo, aparte de ese cambio de ley, hubo un cambio de sacerdote, y eso lo dice la palabra. En el río Jordán, ustedes se acuerdan que en el río Jordán, cuando estaba allí Juan bautizando, dice que apareció Jesús, y estaba Juan allí, y Juan se postra y dice, no soy digno ni siquiera que me desates las sandalias. ¿Sabe qué sucede allí? Allí se encuentran los dos, se encuentra Juan y se encuentra Jesucristo. En los días de Jesús, Juan era descendiente de todo ese linaje de los levitas, era de una casta y una herencia sacerdotal. Juan prácticamente fue el último sacerdote, y allí hubo un cambio de sacerdocio. En ese momento lo que aconteció en el río Jordán fue algo profético. Hubo un cambio de todo lo que era el legalismo, de todas las cosas viejas del antiguo pacto, y fue hecho nuevo a través de Jesucristo. Amén. Ahora entonces Juan se somete a Jesús. Amén. Es decir, la ley se somete a Jesús, y hay un nuevo sacerdote, y ese nuevo sacerdote se llama Jesucristo. En la cruz hay un cambio definitivo sacerdotal. En Hebreos capítulo 7, versículo 12-13 dice, porque cambiado el sacerdocio, lea conmigo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Sabe? Era una orden dada por Dios que solamente podían ministrar todos aquellos que eran de la tribu de Leví. Nadie más podía ministrar que fuera otra tribu. Y quiero decirle que Jesús no desciende de la tribu de Leví, Jesús viene de la tribu de Judá. Amén. Por eso hubo un cambio total. Pero ¿qué aconteció entonces con el diezmo? ¿Qué pasó con el diezmo? Lo que hizo Jesús fue darle nuevamente el enfoque que tenía desde el principio, el enfoque de la gracia, de la espontaneidad, de la libertad, de la generosidad, de que el corazón lo haga generosamente. Y es más, lo que viene para nosotros, o lo que ya ha llegado para nosotros, es mucho más grande, es mucho más amplio, porque la palabra dice que debemos dar generosamente. El que siembra generosamente, generosamente recogerá. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para dar aún más del 10, el 11, el 12, el 15, el 20. Amén. ¿Por qué? Porque ya no estamos oprimidos allí por una ley que obligaba que tenía que ser el 10%. Jesús abolió eso, pero el diezmo nunca se perdió. Ahora, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, lea conmigo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec, no según el orden de Leví o el orden de Aarón, no, fue según el orden de Melquisedec. Es decir, que el diezmo del sacerdocio de Melquisedec comenzó antes que existiera la ley, antes que existiera el mismo Israel. Vuelvo y le aclaro eso. Abraham era gentil, Abraham no era judío. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Amén. O sea, Jesús lo que vino a recuperar fue el sacerdocio eterno y la libertad en nuestro corazón para expresar con generosidad que nosotros estamos dispuestos a dar
para que se construya, se siga construyendo el reino en ese tiempo, en la manera y en la forma como Él lo ha diseñado y lo ha establecido para nosotros. Amén. Para nosotros ya no es el tabernáculo, ya no es el templo allá de Jerusalén, estas cosas. Para nosotros somos nosotros que somos piedras vivas, es construyendo y edificando el templo en el cual vive el Espíritu de Dios. Y ese templo, diga conmigo, ese templo soy yo. Porque el sacerdocio levítico fue algo temporal, mientras que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Por eso nosotros nos movemos bajo la gracia, bajo los principios eternos de Dios. Amén. Por eso cuando el apóstol Pedro por allá dice que nosotros somos sacerdotes. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Pero según ¿cuál línea somos nosotros reyes y sacerdotes? ¿El sacerdocio de Leví, de Aarón y todo eso? ¿O el sacerdocio de quién? De Cristo. Amén. Juan 8, 37, 39 dice, y aquí lo confirma la palabra y lo confirma Jesús. Dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham tiene que hacer. Amén. ¿Y qué hizo Abraham? Diga, dio el diezmo de todo. Amén. Yo creo que es algo determinante. Si somos hijos de Abraham o somos herederos de todas las bendiciones que Dios desató sobre este hombre, tenemos que hacer las obras que él hizo. Las obras de Abraham. Nosotros somos según el orden del sacerdocio de Melquisedec. Y quiero decirle que ese sacerdocio siempre ha tenido diezmo, porque la gente pelea que no sé qué, que el diezmo ya no es, ya se acabó. No, ese diezmo siempre ha prevalecido. Lo que pasa es que para nosotros ahora tiene otra connotación, y es una connotación de libertad y espontaneidad. Lo que pasa es que si nosotros no damos y no sembramos en la obra y en el reino, sí vamos a tener graves problemas, porque esos son parámetros y son estatutos y son fundamentos muy claves financieros para nosotros sus hijos. Amén. Para nosotros los hijos de Dios. Quiero decirle que el sembrar, el dar generosamente, el dar con generosidad, comenzando mínimo por el diezmo, es un principio universal de riqueza para la iglesia de Dios. Es un principio universal de riqueza. Es un principio de por lo menos estabilidad financiera y económica. Y se requiere que todos nosotros, si realmente tenemos ese sacerdocio según la orden de Melquisedec, ese sacerdocio universal y eterno de Jesucristo, tenemos que ser fieles también. ¿Sabe por qué? Porque eso nos asegura por lo menos equilibrio financiero, y de ahí para allá Dios nos va a seguir sobreabundando en todas las cosas. No sé si usted lo cree. Amén. Por eso, conforme prosigamos la misión establecida por Dios, tendremos las provisiones necesarias de parte de Él para hacer su obra. Conforme sigamos y estemos determinados a hacer su obra, la abundancia de las promesas de Dios ya han sido otorgadas para nosotros como iglesia. La palabra dice que Él se hizo pobre, no es que fuera pobre, Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Así como dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades y dolencias para que todos nosotros fuésemos ¿qué? Sanados, fuésemos limpiados. Por eso nosotros como iglesia somos el Cristo corporativo de la tierra. Somos el Cristo, el cuerpo de Cristo, caminando aquí en la tierra. Si se da a conocer toda esa nueva constitución del reino de Dios, millones y millones lograrán entrar y lograrán ser salvos, y serán libres también de esa opresión del sistema de esclavitud legalista y de todas las cosas que se mueven en el mundo. Dios
lo que quiere a través del dar, de la generosidad, es liberarnos de que todas esas situaciones y todas esas presiones del mundo y las presiones a nivel también aún religiosas que nos quieren enmarcar. Por eso Él quiere un corazón dispuesto. No sé cuántos tienen un corazón dispuesto para dar, para sembrar, para dar lo mejor para el reino, para seguir construyendo. Hay muchas cosas tremendas que quedan pendientes por hablar, pero si queremos una transformación definitiva, si queremos que Dios se revele en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y de actuar. Por eso comenzamos diciendo con el título: cuando Cristo se revela en nuestra vida, nos hace partícipes de su obra. Es decir, que cuando viene la revelación al corazón, viene la revelación al espíritu, viene la revelación a todo nuestro ser del dar y la generosidad, inmediatamente usted se activa a dar, a sembrar, a decir: vamos a levantar, vamos a seguir construyendo esta ciudad, vamos a seguir levantando las familias, los hogares, los niños, los jóvenes. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto están dispuestos y cuánto creen que todo eso es poderoso, viene de parte de Dios? Es una construcción tremenda, es una edificación grande, es un trabajo arduo, pero es un trabajo que trae gran recompensa, que es el sembrar y llevar la palabra a todos los lugares y a todos los rincones. Y Dios nos quiere hacer partícipes de esto. Amén. Cuanto más tú y yo debemos ser transformados en lo que Cristo quiere para nosotros. En el nuevo pacto, cuando nosotros obedecemos la imagen de Dios, la semejanza de Dios comienza a ser parte de nuestra vida, y por eso hay una transformación. Entonces, en esta mañana hay algo bien importante, y que como iglesia, como hijos de Dios, como congregación, debemos estar dispuestos, y es a seguir construyendo y a seguir levantando esta ciudad. Nos quejamos, mire, lo del viernes fue un llamado de alerta. Lo del viernes fue un llamado de alerta. ¿Usted se imagina esta ciudad con todos esos destrozos que tiene Bogotá, Cali, toda esa cosa? ¿Usted se imagina todo eso? O sea, es tremendo. Necesitamos seguir construyendo esta ciudad. Necesitamos seguir levantando esta ciudad. Necesitamos seguir expandiendo el evangelio del reino en todas las comunas, en todos los barrios, en todas las familias. Pero usted se dio cuenta que siempre que Dios quiso hacer algo, siempre la respuesta del pueblo que tenía revelación era inmediata. La respuesta del pueblo era decir sí, amén. Y por eso construyeron el tabernáculo, construyeron el templo, construyeron tantas cosas, construyeron las murallas allá en los tiempos de Nehemías, todo esto. Y en este tiempo estamos construyendo hombres, construyendo mujeres, construyendo vidas. En este tiempo estamos construyendo y edificando rocas vivas, piedras vivas, para que la gloria de Dios ya no habita en edificios construidos o templos hechos por mano de hombre, sino para que habite en los corazones nuestros. Amén. Y eso requiere muchas finanzas, requiere mucha inversión, y se requiere personas dispuestas, personas con revelación, para que digan: estoy dispuesto a hacerlo, quiero hacerlo. No sé cuántos están decididos a seguir edificando y a seguir construyendo y a seguir apoyando de una manera poderosa lo que Dios está haciendo aquí en esta ciudad. Amén. No sé cuántos levantan su mano y dicen: Señor, dígale: Señor, gracias, estoy dispuesto a seguir, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto